Muchas gracias a todos y cada uno por estar aquí. Este es el panel 1.6 del vector migración, exilio e interculturalidad. Me toca a mí presidirlo. Mi nombre es Gerardo Caetano, soy presidente de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Y mi rol es muy acotado, porque todo lo va a hacer el coordinador, al que ahora le vamos a pasar la palabra. Como ustedes ven, migración, exilio, interculturalidad tienen una vigencia enorme, enorme. Pensemos simplemente en la situación de los migrantes en América Latina, pensemos en la perdurable y terrible situación de los exilios, que perdura. Y pensemos, bueno, en la dimensión formidable de la interculturalidad. Mi rol es muy acotado, simplemente voy a hacer una presentación en términos de breve reseña biográfica con el título de cada una de las intervenciones que tendremos. En primer lugar, y coordinador de este panel, tenemos a don Fernando Serrano Migallón. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Economía y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. No le tenemos que enseñar de interdisciplina. Asimismo, cuenta con certificaciones a nivel internacional. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, así como miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Él es quien va a ser efectivamente el moderador. Luego tendremos, y además va a presentar una ponencia. Luego tendremos la intervención de don Arthur James Ballender Webb.
Él es un hispanista británico, radicado en México desde 1977, desde 1989 es profesor en el Colegio de México. Sus intereses como investigador se centran en poetas españoles de la generación del 27 y en la literatura del exilio español. Ha editado múltiples obras, entre ellas las obras completas de Manuel Altolaguirre, en 3 tomos, y el epistolario de Luis Cernuda. Junto con García Velasco, dirigió la edición de 3 tomas del epistolario del fundador de la Residencia de Estudiantes de Madrid, Arturo Jiménez Fraud, y ha publicado múltiples trabajos sobre distintos autores. Debemos recordar en su biografía más cercana su libro sobre Genaro Estrada y el exilio español en México, y en el 2024 su monografía Escenas sobre el exilio español en México, 1937-1962. El tema de su intervención es Reflexiones del poeta Juan Ramón Jiménez, 1881-1958. Luego tendremos la intervención de don Armando Chávez Rivera. Él es miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente en Estados Unidos de la Real Academia Española. Doctorado por la Universidad de Arizona y egresado de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la RAE y de la Universidad de León. Publicó diccionarios de provincialismos de la isla de Cuba, con una edición que incorpora estudio y notas. Su libro Cuba per se, Cartas de la Diáspora, editado en 2009, reúne una detalladísima información sobre notables intelectuales cubanos fuera de la isla. Ha recibido múltiples becas de investigación, entre las que se destacan, de la Biblioteca Pública de Nueva York, el Centro Harry Ramson, la Fundación Andrew Mellon, la Universidad de la Florida, Sociedad Histórica de Massachusetts y de la Universidad Internacional de la Florida. Luego tendremos la intervención de don Luis Nieto de Gregori, escritor e investigador. Estudió literatura y lingüística en la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Moscú. Es autor de novelas y cuentos de temática contemporánea y de género histórico. Entre los primeros se tiene La joven que subió al cielo, Como cuando estábamos vivos, Cusco después del amor, El Guachimán y otras historias, mientras que en sus libros de temática histórica se destacan Señores de estos reinos, Asesinato en la gran ciudad del Cusco y Muchas veces dudé. En 1993 ganó la 7ª Bienal del Cuento Copé y el concurso de cuentos César Vallejo, convocado por el diario El Comercio. En 2004 se hizo merecedor a la primera mención honrosa del Premio Nacional de Literatura en el rubro novela. Y finalmente, pero no menos importante, tendremos la intervención de don Nicasio Urbina Guerrero. Él nació en la Argentina, en Buenos Aires, en 1958, pero ha tomado posesión como miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua, en la que ocupa la silla B. Su incorporación se produjo el 28 de junio del 2023 con el discurso La función de la novela en la formación de la nacionalidad. Es un escritor y crítico muy destacado, fue catedrático de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans desde 1990 hasta el 2004. En esa misma universidad fue jefe del Departamento de Español y Portugués. Actualmente es catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Cincinnati, donde es director de estudios de posgrado. Ha publicado libros de cuentos como El libro de las palabras enajenadas, El ojo del cielo perdido y Caminar es malo para la salud. Los libros de poesía, Sintaxis de un signo, Viajemas, y los libros de ensayo, La significación del género, Estudio semiótico de las novelas y ensayos de Ernesto Sábato y la estructura de la novela nicaragüense, Análisis narratológico. Bien, y sin más, le doy el turno al coordinador, don Fernando. Muchas gracias, señor presidente. Bien saben todos ustedes que habiendo un presidente, el coordinador no tiene nada más que hacer que hacerle caso a lo que él diga.
Entonces estamos a sus órdenes, o tirarlo, que no es el caso. que no es el caso. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y hablar de un tema que para mí, yo creo que para todos los que estamos aquí, es profundamente emocionante, que son migraciones y exilios. Las movilizaciones sociales son tan antiguas como la humanidad misma. El trasladarse de una región a otra no es más que un elemento esencial para fomentar la supervivencia de una especie. El ser humano no es la excepción. Cuando eran nómadas, las movilizaciones se llevaban a cabo con el fin de encontrar animales, frutos para consumir, materiales para crear, herramientas rudimentarias e incluso para refugiarse de las inclementes condiciones de los territorios por los que cruzaban. Situaciones que cambió de manera tajante con la consecuencia de la agricultura y la llegada del sedentarismo. Gracias a este fenómeno, las migraciones masivas se convirtieron en algo menos común, aunque jamás desaparecieron. En cualquier caso, estas movilizaciones sociales traen como resultado el traslado de ideas, de costumbres, de valores y de igual forma del lenguaje. El exilio, como una de las formas de movilización social, pertenece a esta variante. A esta variante negativa de migraciones. Se trata de personas que dentro de su país de origen ven amenazada su libertad y su vida. Quien se exilia carece de alternativas locales. No basta con cambiar de ciudad o con ir a las regiones más remotas dentro del territorio nacional. En cualquier lugar en el que se ubique, siempre que siga en el país en cuestión, ya sea por motivos raciales, religiosos, ideológicos o políticos, se vuelve una persona non grata y por ende un rechazado social. A diferencia de las migraciones ordinarias, aquí no se busca riqueza ni mejoría personal. La prioridad en estos casos no es otra que salvar la vida. A pesar de ello, el migrante en su variante dulce, como en la amarga, se caracteriza por ser un elemento esencial, la esperanza de encontrar un lugar donde pueda rehacer su vida, donde pueda respirar en paz, donde pueda desarrollarse e incluso morir con dignidad. Pero en la misma forma en que esta nueva esperanza alimenta su voluntad, también existen sinsabores. El desarraigo, en cualquiera de los casos, es doloroso. Quien sale de su tierra experimenta incertidumbre, melancolía, cansancio, soledad e incluso rechazo por parte de los locales que lo reciben. El exiliado, además de eso, padece un despojo general. Al final de su propia vida en total y lo que es fundamental de su patria, o al menos una faceta importante de lo que era su patria, que lo traicionó, lo aborreció y lo expulsó. Existe además otro elemento que diferencia a un migrante voluntario de un exiliado, que es quizá el de mayor impacto. Las migraciones por regla general imponen una distancia física y afectiva. Sin embargo, quienes salen de su patria mantienen un vínculo permanente con su lugar de origen. Con el exilio, en cambio, el rompimiento es tajante, total. Así, el exiliado se encuentra en el extremo de los fenómenos migratorios, a un lado de quienes escapan de la pobreza, la guerra y la inseguridad, pero sin otra alternativa que no sea llegar a un país desconocido. Si bien en un principio el objeto de su añoranza es la tierra de origen, después, si es que tiene la posibilidad de regresar, esta añoranza lo será de la patria que lo acogió y protegió cuando estuvo indefenso. Un exiliado se vuelve exiliado toda su vida. Al igual que como ocurre con las migraciones ordinarias, el exilio encuentra sus orígenes en la antigüedad. En Mesopotamia, los delincuentes que llegaban al templo del dios Asilo eran protegidos. En Grecia, la pena de exilio era considerada peor que la de muerte, pues con ese castigo el sujeto perdía toda posibilidad de desarrollo y toda oportunidad de relacionarse con sus semejantes, que aunque sobrevivía,
esto no era más que una forma de padecer su tormento. En la Edad Media, al igual que como ocurría en Mesopotamia, los delincuentes del orden común eran protegidos en las iglesias. Existe un número de ejemplos destacables sobre exilios en la historia del mundo. El de los judíos que fueron expulsados del Imperio Romano en el siglo I de nuestra era. El de los caudillos que tuvieron que escapar luego de la ocupación romana de sus tierras. El de los musulmanes del sur de la península ibérica en tiempos de los nefastos reyes católicos, entre otros muchos más. Hay ejemplos que alcanzan hasta el presente e incluyen a los perseguidos políticos, designados de esta forma no por el país persecutor, sino por el país de asilo. Los grupos exiliados cumplen con una labor casi sobrehumana. No solo escapan para salvar su vida y preservar su libertad, en muchas ocasiones también son testimonios vivos de una parte de la cultura de su país, de una parte de la cultura y de la vida de su sociedad, que fue atacada y destruida por los que no pensaban como él. Así, destacan por preservar y transmitir sus conocimientos y tradiciones, comunicarse en su lengua, con todo y los matices regionales, locales, preparar y saborear la comida de la casa materna y de mantener las costumbres diarias, incluyendo entre estas la forma de vestir, de desenvolverse en el trabajo e incluso de descansar, tal como lo hacían antes. Hay dos elementos fundamentales en esta transmisión: la lengua y la comida. La lengua es el medio más importante de identificación de los grupos, tanto de migrantes como de exiliados. No es solamente un instrumento práctico, sino que también es una herramienta útil que permite expresar ideas, pensamientos y sobre todo sentimientos y dudas. A diferencia del lenguaje, que es una facultad humana, la lengua incluye un conjunto de signos característicos que únicamente quienes pertenecen a la comunidad que la habla pueden entender y comprender a plenitud. Aunque existen diversas fuentes para aprender una lengua, ninguna tiene una injerencia con la magnitud tal como la que tiene el hogar de quien la utiliza. Para quienes migran y quienes exilian, el hogar o el sitio al que llegan y encuentran su identidad social es una suerte de santuario donde siempre se alimenta la lengua original. Si bien ante el mundo o la gente local del lugar en el que se encuentran, la manera de expresarse varía, dentro de ese lugar particular toman un descanso respecto al mundo ajeno. Una segunda fuente, quizá tan importante como la primera, es la escuela. Quienes han migrado de un país de habla hispana a otro más temprano que tarde, se dan cuenta de que en la calle, en las tiendas, en los centros académicos e institutos, difieren muchas veces en gran medida en cuanto a las costumbres, las ideas, sus valores y sobre todo el lenguaje. Debido a ello, la educación se vuelve un elemento toral para el migrante. Es en los centros educativos donde conocen sobre todo esos usos y códigos axiológicos para poder adaptarse en mayor medida y de la forma más rápida al medio en el que se encuentran envueltos. Sin embargo, para los migrantes y los exiliados, esto representa un dilema peculiar. Por un lado, se aprenden y se hacen propios los nuevos valores de la comunidad en la que se han visto obligados a ser integrados. Y por el otro, se esfuerzan por preservar esos valores que dotan de un poco de certeza a la identidad anterior de sus vidas. Al verse envueltos en estas dos posibilidades, adaptarse o asimilar por completo la cultura externa, los migrantes, la mayoría de las veces inconscientemente, emplean distintas formas de hablar según el entorno en el que se encuentran. La singularidad de la lengua hablada por los migrantes también se materializa por escrito e incluso en la literatura. Ejemplos de autores que han dado rienda suelta a sus plumas mientras se encuentran en tierras ajenas hay en demasía, ya sea porque emigraron o porque fueron exiliados.
Estos jamás cesaron con su actividad académica y literaria. Siguieron escribiendo en sus países de acogida y terminaron por ver cómo, con el paso de los años, lo que era un estilo claro, arraigo que había adquirido en su patria de origen, ya había devenido en algo mucho más completo, que ya no era ni local ni extranjero. Algunos de ellos incluso llevaron su interés a otros temas, mientras que para ciertos intelectuales las vicisitudes históricas y personales de la salida del país de origen y el exilio eran los asuntos fundamentales y no se movían de ellos, para otros lo que procuraban era olvidarlos y exploraban problemas inherentes al país de acogida, a los problemas generales, sin relación a los que había vivido en su patria de origen. Pero ellos no son los únicos ejemplos de este fenómeno peculiar. En el siglo XIX, Víctor Hugo debió vivir 20 años en la Gran Bretaña, exiliado por su oposición republicana a Napoleón III. Allí escribió 3 de sus libros de poesía más célebres: Los castigos, Las contemplaciones y La leyenda de los siglos. Y así su obra magna, inaccesible y nunca suficientemente alabada, Los Miserables. Otro ejemplo de ello fue Alejandro Dumas, quien se asiló en Italia y Bélgica, recorrió el mundo y desplegó una actividad política intensa en contra del régimen napoleónico. Isaac Bashevis Singer se trasladó de Polonia a Nueva York, donde colaboró como periodista y escritor en The Jewish Daily Forward, en un periódico en idioma yiddish que atendía a una comunidad igualmente pequeña. Singer escribió sus novelas, cuentos, obras dramáticas y ensayos en esta lengua. Fue traducido al inglés, pero nunca renunció al yiddish original, como vehículo expresivo y como resultado de su originalidad, su estilo y la extraña amalgama de ingenio, crudeza y contenido histórico que hizo que en 1978 se le otorgara el Premio Nobel de Literatura a un escritor prácticamente desconocido, a no ser por una pequeña comunidad en un barrio pequeño de Manhattan. Gracias a la literatura, estos y otros muchos escritores pudieron encontrar una forma de lidiar con la abrumadora realidad a la que se enfrentaron. Si bien todos ellos tuvieron que abandonar su país con calidad de exiliados, esto sirve para demostrar que una forma más contundente, el cómo las personas que se movilizan de una región a otra encuentran con esa condición una necesidad de lidiar con una realidad muchas veces que lo supera y que al fin de todo acaban materializando dentro de sus obras como un testimonio de ese proceso de adaptación e incorporación al país que los acogió. Es así que el idioma y la literatura, cuando se desarrollan en tierras ajenas, se desenvuelven entre el deseo y la resistencia, entre la voluntad de adaptación y el miedo a la despersonalización. Como resultado de ese vaivén permanente, resulta imposible que no haya cruces e intercambios entre una cultura y otra. El producto de ese contacto, aunque siempre en constante desarrollo, es una lengua, una comunidad e incluso un código de valores rico y original. Ya no son los elementos con los que salieron de su país de origen, pero tampoco lo son aquellos que encontraron en el de su destino. Se trata de una mezcla novedosa, diferente y única. Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de las letras. El intercambio impregna todas las formas de expresión, las ciencias, las artes y demás manifestaciones del espíritu. Modifican los tópicos y la sintaxis. En las artes plásticas, los colores, los materiales y los temas. Los objetos y la inspiración surgen de otras fuentes. Son otros ritmos e instrumentos los que definen la música y otras sazones las que saborean gracias a ese fenómeno social tan complejo como es alimentarse. La migración y el exilio son fenómenos sociales, tan antiguos como la humanidad misma. Se trata de una de las materializaciones de los anhelos de los seres humanos por proteger y garantizar su libertad, su dignidad, su sustento e incluso su vida.
En cualquiera de los casos, el común denominador es la esperanza de encontrar mejores condiciones para su desenvolvimiento. El exilio, sin embargo, es uno de esos fenómenos en el extremo más remoto y agresivo de todas las migraciones. El producto de esta convivencia es la interculturalidad, es decir, ese modo en que las diferentes culturas conviven, se relacionan y se desarrollan al entrar en contacto unas con otras. Dicha interacción no solo implica la coexistencia, sino trae aparejado un aprendizaje y sobre todo un crecimiento cultural mutuo. Gracias a este tipo de fenómenos es posible entender a la interacción entre culturas como un acto de solidaridad, de empatía, de reconocimiento mutuo y de búsqueda permanente por hacer más rica nuestra sociedad, más abierta, pero sobre todo más responsable y más respetuosa. Por su historia, América Latina siempre ha sido un claro ejemplo de ello. La pluralidad siempre ha sido un pilar esencial dentro de su configuración regional y nacional de cada una de sus entidades. A todas esas personas y comunidades que han aportado algo para el crecimiento y la riqueza cultural de la región, les estamos enormemente agradecidos. Este evento y esta mesa es un homenaje a esa gratitud de muchos de esos participantes. Muchas gracias. Mientras nuestro querido amigo Fernando Serrano se repone, antes de darle la palabra a Arthur James Ballender, quiero decirles que al final de las intervenciones va a haber un momento de intervenciones, un espacio para que ustedes puedan preguntar, intervenir, y que va a haber un micrófono disponible. Arthur James. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores de este congreso y a Fernando Serrano Migallón por la invitación a participar en esta mesa. Realmente me siento muy privilegiado de estar aquí con todos ustedes y sobre todo la posibilidad de conocer a Perú y muy concretamente a esta bella ciudad. Voy a hablar hoy de un poeta, también premio Nobel, Juan Ramón Jiménez. Mis intereses como investigador se centran en los españoles que tuvieron que huir de su país al final de la Guerra Civil. Se calcula que salieron entre 400.000, 500.000 españoles, que en ese momento parecía verdaderamente insólito. Ahora en comparación parece casi insignificante el número frente a los millones y millones de personas que están en esa misma situación. Juan Ramón Jiménez abandonó España junto con su esposa Zenobia Camprubí en septiembre del 36, apenas unas semanas después de iniciada la guerra. Después de una breve visita a San Juan, Puerto Rico, pasaron un poco más de 2 años en La Habana. Sin embargo, a partir de enero del 39 y a lo largo de los años 40, vivieron en Estados Unidos. Tanto en Florida como en Washington, le tocó a Juan Ramón, que no hablaba una palabra de inglés, una vida difícil, de frecuente aislamiento para el hombre, pero también de dolorosa marginación para el poeta. Y es que según su propio testimonio, no había nada que la angustiara tanto como ese destierro de su lengua. No lo puedo soportar, confesó en septiembre del 39, porque desterrado, sin tener lenguas mías a mi alrededor, no hago nada, no soy nadie, estoy más muerto que muerto, estoy perdido. A lo largo de aquella década, Juan Ramón sí logró trabajar en su obra, pero su queja dejó en evidencia los grandes esfuerzos que tuvo que hacer para vencer las contrariedades que supuso para él la pérdida de un entorno de lengua española.
Para no dejarse desanimar, el poeta intentaba una y otra vez encontrar algo positivo en su nueva situación, pero siempre en vano. Uno se consuela, confesó, pensando que aunque no esté en su patria, está en lo eterno, el sol, el mar, la luna, las estrellas, por ejemplo. Pero lo eterno, el sol, la luna, las estrellas, el mar, no es eterno en sí, sino en dónde. Sí, muy hermoso el sol, muy hermoso, pero cuando uno mira el sol, no mira el sol mismo, mira el sol en donde da. Y claro, si el sol brillaba entonces para él, donde daba no era en Madrid ni en su Moguer natal. Según reconoció en otro momento, patria es hoy para mí el lugar donde se tiene o se encuentra el amor verdadero. Y privada de su mundo de referencia lingüística, Juan Ramón nunca encontró ese amor verdadero en Estados Unidos. Tanto en Florida como en Washington, el poeta sí tuvo ocasión de conversar con otros españoles, claro está, pero la experiencia terminó por desconcertarlo. Y es que, según comentaría, no encontraba dos españoles que hablasen de la misma manera. Cuando yo estaba en España, confesó, creía que todos los españoles que conocía allí hablaban en español. No lo dudaba ni necesitaba diferenciarlos. Hoy, desterrado y deslenguado, creo que ningún español de los que conozco fuera de España habla en español. Español, el español que yo voy perdiendo. Es decir, ante la pluralidad de expresiones que oye en boca de sus paisanos, el poeta exiliado va perdiendo seguridad en cuanto a su propio dominio de la lengua, con todo lo que esto implica para su trabajo como poeta. Pero lo más desconcertante ocurre cuando descubre que las diferencias percibidas por él pueden deberse no solo a idiosincrasias individuales, sino a momentos muy distintos en la evolución de la lengua. Si yo pudiera o quisiera ir a España ahora, comentó al respecto, seguramente hablaría, oiría y hablaría, con duda primero y luego, un español diferente del que estoy hablando y escribiendo. ¿Yo extraño o el español extraño? Igual yo que estos judíos sefardíes que he oído hablar por aquí, que hablan todavía su español del siglo XV, qué extraño. No es difícil imaginar la inseguridad a la que llevaría este desconcierto. Desconfío de mí ya, reconoce Juan Ramón, y desconfío de lo que leo ahora escrito en español en España y fuera de España. Y si quiero recordar, pensar, criticar el español a los españoles, ya no sé lo que leo, lo que hablo, ni lo que escribo. En las reflexiones citadas hasta ahora, Juan Ramón se refiere casi de forma obsesiva a mi español, al que identifica con el español de España. En cambio, no menciona el español hablado en los países hispanoamericanos. Es decir, no considera la posibilidad de que el español de esos otros países pueda brindarle, si no una solución a su predicamento, cuando menos una tregua. La visita que hizo a Argentina en el otoño del 48, invitado por los poetas intelectuales de Buenos Aires, supuso en ese sentido una liberación de su soledad y una reconciliación con su lengua que ya no creía posibles. Según su propia confesión, y cito, el milagro de mi español lo obró la República Argentina. Cuando llegamos al puerto de Buenos Aires y oí gritar mi nombre, Juan Ramón, a un grupo de muchachos y muchachas, me sentí español, español renacido, revivido, salido de la tierra del desterrado, desenterrado, con mi piedra de mi fuente piña en el bolsillo del pecho. Algo especialmente importante para Juan Ramón fue el hecho de que en Buenos Aires se hablara un español que, pese a sus evidentes diferencias léxicas y sintácticas, conservaba todavía algunos aspectos del habla de su madre. Aspectos que, sin embargo, habían caído en desuso ya en España. Es decir,
Al llegar a Buenos Aires, el poeta sentía que de alguna manera estaba recuperando a su madre, y de ahí sin duda su entusiasmo. Cito: aquella misma noche yo hablaba español por todo mi cuerpo, con mi alma, el mismo español de mi madre, muchas de cuyas palabras que ya no decían en España el año 36 eran allí corrientes y vivían del todo. A raíz de esta profunda sacudida, de la experiencia de haber recuperado su español, Juan Ramón se declaró ya no desterrado, sino conterrado, subrayando así su profunda identificación con este español de Hispanoamérica. En 1950, acompañado como siempre por su esposa Zenobia, Juan Ramón por fin abandonó Estados Unidos y volvió a establecerse en el mundo hispanoamericano, concretamente en Puerto Rico, bautizado por él como la Isla de la Simpatía. Allí pudo respirar al instante una atmósfera más amable. Después de la reconciliación vivida en Buenos Aires, pudo aceptar con ecuanimidad y hasta con entusiasmo las diferencias lingüísticas que observaba en su nuevo entorno, aunque en algún momento, sumergido en este nuevo entorno lingüístico, temió perder de vista por completo su español. Muchas de las diferencias que percibía comenzaban a parecerle no solo atractivas, sino incluso encantadoras. Vemos así cómo, pese a sus dudas y pese al desconcierto vivido a menudo frente a expresiones distintas, en su largo exilio Juan Ramón se identificó con el español de Hispanoamérica, a tal grado que se consideró ya no un desterrado, sino un conterrado, lo cual finalmente era de esperarse de un poeta que en los años anteriores a la Guerra Civil, y a diferencia de la gran mayoría de sus colegas en España, había seguido con muchísimo interés la evolución de la poesía en los diversos países de Hispanoamérica. Lejos de ser un español cuya identidad se rigiera por una concepción castiza y normativa de la lengua, en San Juan, lo mismo que en La Habana, que en Buenos Aires, Juan Ramón se asumió como un hablante más, que con gusto se nutría de la vitalidad y variedad de la lengua, de la que el español de España era solo una de sus muchas y muy diversas expresiones. Dialogando con el español de Hispanoamérica, logró mantener viva y proteica su propia lengua, que no era ya y quizás nunca fue tan solo el español de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le toca el turno a don Armando Chávez Rivera. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es un placer y un lujo estar aquí hoy con ustedes. Le agradezco a los organizadores del Congreso y a mis compañeros del panel. Esta intervención se titula Hispanos en los Estados Unidos, Identidad y Diálogo bajo asedio. En los Estados Unidos, el país donde vivo, lejos de un conocimiento objetivo sobre Hispanoamérica, las particularidades de nuestros países y comunidades siguen siendo usualmente omitidas y proliferan estereotipos sobre los que hablamos español. Por consiguiente, la representación en medios masivos, prensa y cine está lejos de ser proporcional y balanceada de acuerdo con el peso demográfico y el poder económico de los hispanos. Somos mirados como un otro cuya identidad puede ser reducida a prejuicios negativos, los cuales actualmente están siendo renovados por xenófobos, nacionalistas y extremistas. Cada estereotipo generalizador y rígido, fomentado en ocasiones durante más de 2 siglos, nos aleja entre nosotros y nos enfrenta dentro de nuestras comunidades. Impide entender quiénes somos, nuestras particularidades e intereses, obstruye la comprensión y el diálogo. Ahora, con más urgencia que antes, en esta década de asombrosos medios tecnológicos para propagar contenidos velozmente y hacer campañas políticas mucho más agresivas, ahora urge preguntarse qué leen,
cómo se informan y en qué espejo se miran los hispanos. Muchos de esos estereotipos insisten en que los hispanos son inmigrantes indocumentados, proclives a los delitos y se ganan la vida en oficios carentes de calificación profesional, lo cual, todos estos estereotipos, distorsionan el aporte real de los hispanos a la sociedad, la cultura y la economía. Hay suficientes evidencias sobre los perfiles nocivos que se han propagado con gran fuerza, sobre todo en los últimos 10 años, sobre los hispanos mediante los medios masivos y las ubicuas redes sociales. En verdad, la comunidad hispana en los Estados Unidos tiene una composición compleja, con perfiles muy diversos y posiciones muy variadas en cuanto a cómo se consideran a sí mismos y al resto de los inmigrantes y exiliados. A raíz de la actual crispación política en el país, estamos redescubriendo, entre ofensas y vindicaciones, que somos muy disímiles y con preocupaciones divergentes. Los hispanos conforman el grupo demográfico más heterogéneo en los Estados Unidos y tienen disparidades pronunciadas de riqueza entre sí y sus intereses varían según edad, género, religión, país de origen y grado de escolaridad. Se trata del grupo demográfico con mayor crecimiento y con fuerte poder económico. Constituyen la primera minoría del electorado y la que más ha crecido desde las elecciones de 2020. Hay 68 millones de habitantes hispanos, equivalentes a un 19.1% de la sociedad estadounidense, de los cuales unos 36 millones eran elegibles para votar en el 2024. Sin embargo, de ellos apenas unos 18 millones votaron en esas elecciones. O sea, su participación en las elecciones es baja, lo cual significa una pérdida de votos que pudieran influir en el resultado final del tablero político y reduce las posibilidades de llevar al poder a quienes los representen mejor. En las elecciones presidenciales, los hispanos tienen una tasa de participación inferior a las de otros grupos. Como vemos, la creciente potencia electoral y económica no se expresa en influencia política. Por tanto, los hispanos a menudo se confiesan, unos meses después de las elecciones, se confiesan timados por los líderes que han elegido. Es necesario indagar profundamente en las causas que llevan a los hispanos a no ejercer el derecho al voto e influir potentemente a favor de ellos mismos a nivel federal y en cada estado. Al respecto, es importante considerar las concepciones que los individuos provenientes de América Latina puedan tener sobre la democracia, la vida civil, el respeto a las diferencias étnicas, raciales, de género, orientación sexual, religión y credos. Un mejor acceso a la información de calidad es una premisa para que los hispanos voten de forma responsable y que puedan rechazar el autoritarismo y el estigma en torno a sus propias comunidades. Probablemente la prueba más reciente de la heterogeneidad de la comunidad y su diversificación creciente en posiciones políticas sea el desenlace de las elecciones de noviembre de 2024. Los encuestadores de instituciones tan prestigiosas como el Pew Research Center difieren en la interpretación del peso real que tuvieron los hispanos a favor del triunfo republicano. Llama la atención que estas evaluaciones no logren definir si el apoyo de los hispanos a un candidato de ultraderecha ha sido una situación accidental o si se perfila como una tendencia en crecimiento.
las recientes elecciones presidenciales siguen siendo motivo de contrariedad para quienes tratan de desentrañar la magnitud del apoyo que los hispanos dieron al candidato republicano, el cual, por más de una década, ha dado rienda suelta a comentarios racistas, xenófobos, misóginos y denigrantes. La información que se ha publicado en los últimos meses resulta contradictoria y parece incompleta cuando trata de dirimir esta paradoja. Los análisis demuestran que las fuentes de información de dudosa calidad, la intensa propaganda y las redes sociales gravitan en el modo en que los hispanos se informan y acceden a contenidos digitales. Aquí llegamos a un punto que probablemente pueda contribuir a entender la imagen que los hispanos tienen de sí mismos hoy en día en un contexto tecnológico e informativo de cambios vertiginosos. Hay grandes distancias en cuanto a los medios y los idiomas en que los hispanos acceden a la información. Sus inclinaciones políticas y prioridades varían de acuerdo con el idioma que hablan en casa. Algunos estudios indican que los hispanos que se informan en español tienden a apoyar más las políticas inclusivas y la regularización de los inmigrantes indocumentados. Los investigadores alertan que en medios en español en los Estados Unidos circulan contenidos sin verificación y contenidos falsos, lo cual influiría en que los hispanos carezcan de información adecuada y que este fenómeno distorsione su interpretación de la realidad. La percepción de sí mismos, de estos individuos y grupos, no solo está atravesada ahora por los discursos políticos y culturales en boga en el país, así como por el lenguaje en que se distribuyen, sino también por emisores establecidos en otros países. Los hispanos buscan contenidos informativos y de entretenimiento en redes sociales. El 73% de los adultos hispanos menores de 50 años prefieren obtener sus noticias en dispositivos digitales y entre estos un 27% prefiere específicamente los contenidos de las redes sociales. El español sigue siendo fundamental como idioma de acceso a la información para los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos y también en su relación con los respectivos países de origen. Un 54% de los hispanos se informa a veces sobre el país de origen o el de su familia y en cambio el 24% lo hace con gran frecuencia. Los inmigrantes hispanos tienen una probabilidad mayor que los hispanos nacidos en los Estados Unidos de informarse sobre su país de origen y el de sus familiares a través de medios exclusivamente hispanos. El 69% de los inmigrantes hispanos reciben noticias provenientes de medios hispanos. Constatamos que los contenidos producidos en tierras hispanoamericanas tienen un gran peso, un gran impacto en cómo los hispanos se ven, se piensan, se conciben a sí mismos en Estados Unidos. Consecuentemente, cabe anhelar que medios e instituciones de la región puedan ejercer una influencia beneficiosa sobre la percepción de sí mismos de grupos y comunidades de hispanos en los Estados Unidos que reciben contenidos en español desde sus respectivas patrias. Hispanoamérica y España siguen teniendo un rol fundamental en cómo emigrados y exiliados se ven a sí mismos, así como en la relación que estos tienen con los países de origen y con otros grupos sociales y étnicos dentro de los Estados Unidos. La firma el 1 de marzo pasado de una orden ejecutiva que establece el inglés como único idioma oficial del país aviva temores de que se refuercen los estigmas hacia el español y desaparezcan opciones para usarlo en determinados trámites oficiales. Hay una larga historia de represión ejercida hacia los hispanos que hablaban en español en escuelas y en espacios públicos en Estados Unidos, por ejemplo, en Arizona y en Texas. En el plano de la enseñanza,
del idioma español y la cultura hispana, la labor docente está enmarcada en preceptos emanados de organizaciones profesionales estadounidenses y los cuales postulan el aprendizaje de la lengua con referencias al contexto cultural de Hispanoamérica y España. Desde el campo de la enseñanza urge, por tanto, mostrar en los Estados Unidos la complejidad de nuestras sociedades de origen y la complejidad de los procesos migratorios y exílicos que han marcado a Hispanoamérica y a quienes vivimos en los Estados Unidos. Esquivemos una imagen estática y básica de lo que nos une. Abundemos en las particularidades de cada país y de nuestras comunidades para contribuir a un mejor conocimiento entre nosotros y en el contexto estadounidense. Que hablar de diversidad no parezca avivar rupturas o supuestas divergencias irreconciliables. Estudio, conocimiento, comprensión y tolerancia son claves que enmarca el concepto de interculturalidad. Hay que incluir también, sin dudas, además, acceso a la información de calidad en español y mediante las nuevas tecnologías. Este es, en esencia, mi reclamo de hoy. En la esencia de la interculturalidad están los principios para promover la democracia y evitar que esos mismos individuos, inmigrantes y exiliados, que a menudo padecieron en sus patrias por las más diversas causas políticas, sociales y económicas, queden expuestos una vez más a la manipulación y las tendencias extremas por los mismos que los desprecian, dividen, criminalizan y persiguen. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Gracias, un placer. Y ahora toca el turno a la intervención de Luis Nieto de Gregori. Muy buenas tardes. Quiero agradecerle su presencia esta noche. Mi ponencia titula Español y Quechua en un contexto de migración e interculturalidad en Cusco, Perú. Me parece, después de escuchar a Armando, que dialoga bastante con lo que él señalaba, solo que en el caso del quechua y el español en Cusco estaríamos ante un tema de colonialismo interno. En el territorio del antiguo Perú, el choque de dos mundos que comenzó con el encuentro de Cajamarca entre Francisco Pizarro y Atahualpa, el último gobernante inca, se tradujo también en un choque de lenguas. Cerca de 200 lenguas que hablaban las diversas naciones que formaban parte del Tahuantinsuyo fueron desapareciendo durante los primeros siglos de dominación española, pero 2 de ellas sobrevivieron en los Andes y decenas en la Amazonía. En la región de Cusco, según los últimos datos censales, el quechua es la lengua más hablada. Esto está estrechamente relacionado con el origen étnico de la mayoría de la población. Así, en la región Cusco, el 75% de la población se autoidentifica como quechua y el 19% como mestiza. La población que se considera blanca es apenas el 1.3%, mientras que los indígenas amazónicos llegan al 0.7%. Los datos sobre lengua materna corroboran el panorama arriba esbozado, pues el quechua es la lengua materna del 55% de la población, mientras el español lo es del 41%. Hay provincias donde este indicador supera el 90% y solo en la provincia de Cusco, de 13 que tiene la región, predomina la población hispanohablante, con 66%. Es importante recalcar asimismo que la población indígena de la región del Cusco no es solo la rural campesina, sino también la urbana de sectores populares.
en datos censales, esto se expresa así. El 67% de la población urbana se autoidentifica como quechua, en tanto el 25% se considera mestiza. La población urbana que se autoidentifica como blanca sube del 1.3% ya consignado a tan solo el 1.7%. Señalemos finalmente que el acelerado crecimiento de la población urbana en la región de Cusco, que pasa de aproximadamente 122.000 habitantes en 1940 a 731.000 en 2017, equivalente al 60% del total, da cuenta de un constante proceso de migración del campo a la ciudad. Es este permanente flujo migratorio de población quechua hablante a la ciudad del Cusco y a otras de la región el que configura la situación de diglosia en que conviven el español y el quechua, con la primera como lengua dominante, de uso en la educación y en general en todos los servicios públicos, y por lo mismo de mayor estatus, y la segunda como lengua subordinada, confinada prácticamente al uso doméstico o en el ámbito familiar. El racismo y la discriminación son la marca de nacimiento de la nación peruana y son la tara con la que sin el menor ápice de vergüenza convive la sociedad regional cusqueña el día de hoy. Los sectores indígenas o de origen indígena sufren la discriminación asociada sobre todo a ciertos marcadores de identidad, entre los cuales el principal es hablar el idioma quechua. De hecho, el acento que tienen los quechohablantes al hablar el castellano es conocido en la sociedad peruana como motoseo. El motoseo designa la manera de hablar el castellano de quienes tienen como lengua materna el quechua o el aymara. De ellos se dice que son motosos o que al hablar se les sale el mote, una comida típica andina. Este estereotipo es consistente con un prejuicio extendido en el Perú con relación a las personas de origen indígena, a saber que son ignorantes, faltos de inteligencia, incultos. La supuesta incapacidad de hablar bien el castellano refuerza en las personas discriminadoras esta preconcepción. Cabe subrayar además que vistas las cosas desde la lingüística, el motoseo, a fin de cuentas, no es más que un fenómeno construido socialmente como un estigma con el fin de legitimar la discriminación de la población quechohablante. La discriminación asociada al tener el quechua como lengua materna tiene varios efectos perversos para los hablantes de esta lengua. El primero es el escondimiento que hacen los hablantes del quechua de este hecho tan natural y que conduce a que, por ejemplo, en una ciudad como Cusco, con fuerte presencia de población quechohablante, 40%, este idioma casi no se escucha en las calles y mucho menos en las instituciones públicas o privadas. Otra consecuencia muy negativa de la discriminación asociada al quechua es el desinterés de los padres y madres de familia de las zonas urbanas por enseñarles el quechua a sus hijos. En el sector rural, en cambio, esto mismo suele expresarse en el hecho de que los padres y madres no suelen exigir que la enseñanza a sus hijos en la escuela se imparte en quechua, a pesar del trauma que estos experimentan al enfrentarse a la enseñanza escolar en un idioma que no conocen. Finalmente, debemos señalar la minusvaloración por los quechohablantes de su propia lengua, que es un problema que ha calado tan hondo que muchas veces estos llegan a expresar que el idioma quechua no sirve. Las políticas de promoción de lenguas originarias y de la interculturalidad. A nivel declarativo es abundante la legislación que promueve la utilización del quechua y otras lenguas originarias, empezando por la Constitución, que en su artículo 2 señala: toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural y a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Y en el artículo 48 establece que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen
también el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Sin embargo, recién en julio del 2011 se promulgó la que hasta ahora es la herramienta legal más avanzada para promover el uso de las lenguas indígenas. Se trata de la Ley 29735, que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias en el Perú. Esta ley establece en su artículo 4 que son derechos de toda persona ejercer sus derechos lingüísticos de manera individual y colectiva, ser reconocida como miembro de una comunidad lingüística, usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado, mantener y usar su propia cultura, entre otros. Lamentablemente, lo estipulado en esta ley está lejos todavía de cumplirse o en todo caso se hace realidad solo de manera aislada y no como una práctica generalizada en la vida pública del país. Lo mismo se puede decir de la promoción de la interculturalidad, que todavía se encuentra en pañales no solo en la región de Cusco, sino en todo el Perú. Esto pese a que su principal norma legal data del 2015. Nos referimos a la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, instrumento que tiene como objetivo orientar y articular la acción del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa del país, prioritariamente de los pueblos indígenas y la población afroperuana, promoviendo un Estado que opera con pertinencia cultural y contribuye así a la eliminación de la discriminación, el respeto por las diferencias culturales, la inclusión social y la integración nacional. En tanto la interculturalidad deje de ser un sueño lejano para la sociedad cusqueña y en tanto asimismo se avanza en una promoción de lenguas originarias que contribuya en los hechos a la revitalización de las mismas, el quechua y el español en la región de Cusco conviven en una situación de diglosia, como ya se señaló. La situación de subalternidad del idioma quechua, sumada a su estrecha convivencia con el español, conduce a que el manejo del español por parte de incluso la población que tiene esta lengua como materna deje mucho que desear. Por citar un solo ejemplo. Mi larga práctica como editor de revistas, tanto académicas como informativas, me ha enseñado que la mayoría de profesionales hispanohablantes tiene problemas muy serios al momento de redactar un texto, que van más allá de los errores ortográficos y gramaticales y afectan incluso la lógica interna del texto. Por otro lado, el contacto estrecho entre el quechua y el español lleva a que la variante andina del español se esté alejando cada vez más de un español estándar. Algunos ejemplos de esto a nivel gramatical son el abandono de la concordancia de género y número entre sustantivo y adjetivo, sobre todo cuando el segundo está alejado del primero. Se dice la casa es blanca, pero la casa que están construyendo en la esquina es blanco. Este uso ha llegado hasta los sectores más educados de hablantes, como profesionales, comunicadores, intelectuales. Otro ejemplo es la profusión de pronombres enclíticos en el habla, producto claro de la influencia del quechua, que es un idioma aglutinante. Decimos así, cómpramelo, en lugar de simplemente compra, o caliéntate tu comida, en vez de calienta tu comida. Una novedad en años recientes en lo que se refiere al español andino, de regiones como Cusco, es que esta variante de la lengua está encontrando su lugar en la literatura que producen escritores de esta región. Es el caso de las novelas y cuentos del escritor Enrique Rosas Paravicino, en las que el español andino adquiere gran riqueza expresiva que va de la mano con aliento poético. No queremos abundar más en un tema, el del contacto del español y el quechua, sobre el que existe importante bibliografía especializada. Cito solamente, para terminar esta ponencia,
lo que señala María Escobar en su excelente estudio sobre el tema. Ninguna de las dos lenguas es pasiva en el contacto. Al contrario, las fuerzas lingüísticas de ambas lenguas participan en la reorganización del sistema del español. Encontramos adicionalmente que las soluciones en el español en contacto con el quechua tampoco son soluciones únicas al contacto entre estas dos lenguas específicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y ahora, cerrando esta parte del panel, toca el turno a Nicasio Urbina. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos exponentes, estimable público, especialmente a las jóvenes estudiantes que nos acompañan muy pacientemente. Espero que esta charla y que este panel sea ameno y beneficioso para ustedes. En esta charla hablaré sobre lo que ha significado el exilio político a lo largo de la historia de Nicaragua en los siglos XX y XXI, durante la dinastía de los Somoza, así como durante los años de la Revolución Sandinista y actualmente bajo la dictadura Ortega Murillo, ya que el exilio forzado ha vuelto a azotar la estabilidad de los nicaragüenses a partir de 2018 como consecuencia de la rebelión de abril. Desafortunadamente, los escritores han sufrido exilio por sus escritos desde los inicios de la civilización. Basta recordar a Ovidio, a Virgilio, a Dante, exiliado de Florencia, a Petrarca, a Víctor Hugo, del que ya nos habló Fernando, a Oscar Wilde, a Thomas Mann o a Alexander Solzhenitsyn, solo para nombrar a algunos. Personalmente, yo he sufrido el exilio a todo lo largo de mi vida. Nací en Argentina, como dijo el señor presidente, porque mis padres tuvieron que pasar 17 años en el exilio por la oposición de mi padre a Anastasio Somoza García. En 1980 me integré al Ministerio de Cultura para trabajar con Ernesto Cardenal y Daisy Zamora, pero poco tiempo después me di cuenta que si no era miembro de la Juventud Sandinista, no podía inscribirme en la universidad ni tenía acceso a muchas cosas básicas. Debido a esa situación, emigré a los Estados Unidos, donde he vivido hasta el día de hoy. Actualmente no puedo regresar a Nicaragua por mis artículos contra la dictadura. La gente que vive en Nicaragua también sufre una forma de incilio, término acuñado en Cuba, según tengo entendido, de forma que, aunque viven en Nicaragua, evitan participar de cualquier actividad política, se cuidan mucho de opinar, no pueden enarbolar la bandera ni pueden cantar el himno nacional de Nicaragua. La mayoría de los nicaragüenses en Nicaragua viven con temor constante de ser espiados y en cualquier momento ser desaparecidos, puestos en prisión o mandados al exilio. La nueva modalidad es prohibirles la entrada al país después de hacer un viaje de vacaciones o de negocios. Esta negativa, por supuesto, va seguida de la confiscación de sus bienes y en algunos casos hasta los de su familia. En su poema Despatriada, Gioconda Belli habla de su exilio y de su elección por las palabras. Las palabras fueron la causa de su exilio y lo único que le queda son las palabras. Y cito, no tengo dónde vivir, escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan los balcones, los volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo.
Yoconda Belli y Sergio Ramírez, los dos escritores más famosos de Nicaragua actualmente, quedaron en el exilio mientras viajaban por el extranjero. Sus casas fueron allanadas, sus bienes confiscados y sus libros ya no circulan en Nicaragua. Pero como dice Belli al final de su poema, soy libre, aunque no tenga nada. Sergio Ramírez, en una columna titulada La llave guardada, el síndrome de la maleta abierta, denuncia al exiliado que espera siempre regresar. Publicada en El Tiempo de Bogotá, dice: uno de estos días, por azar, me encontré en el forro de una maleta las llaves de mi casa de Managua. Las había metido en el bolsillo, como siempre, aquella mañana de mayo de 2021, en que mi mujer y yo salimos hacia el aeropuerto sin saber que, al cerrarse la puerta tras nuestros pasos, ya no volveríamos a traspasar el umbral. Una maleta abierta significa también las incertidumbres y las esperanzas del destino que pesa sobre todo exiliado en cualquier parte del mundo. Nuestras maletas siguen aún sin cerrarse. El síndrome de la maleta abierta denuncia al exiliado que espera siempre regresar. Todo pueblo tiene sus historias de migraciones y diásporas, y todo poeta mayor desarrolla una poética implícita o explícita que marca de alguna manera toda obra o casi toda su obra. En el caso del gran poeta Pablo Antonio Cuadra, conocido por las siglas PAC, Nicaragua 1912-2002, su poética y su concepto de migración y desplazamiento están íntimamente ligados. La suya es una obra de reflexión a través de la poesía y de poesía que reflexiona, donde el ser nicaragüense ha sido el epicentro de una labor de muchos años. En Introducción a la Tierra Prometida, el ensayo liminar de su libro Aventura Literaria del Mestizaje, PAC nos recuerda la migración constante de los pueblos indígenas en busca de paz o mejores tierras. Entonces no existían fronteras ni líneas divisorias, pero muy temprano en la historia de nuestra evolución empezamos a establecerlas. Los pueblos indígenas de todo el mundo han vivido una secuencia de luchas por el dominio de los territorios, luchas que continúan hoy en día en muchas partes del planeta. Y cito: el hombre de Acahualinca pasa y tras él pasan otros hombres. Acahualinca es una zona de Nicaragua. Otras razas, tribus o grupos humanos rumbos al sur. No deja de producir cierto vértigo pensar que por el angosto corredor nicaragüense pasó la semilla humana de casi todas las poblaciones del continente sur, la simiente de los futuros araucanos, la semilla de los pampas, la base etnográfica de los incas, por aquí pasó. Ahora bien, en su penúltimo libro publicado bajo el título Exilios, encontramos una colección de 14 poemas escritos en la década de los 80, donde Pablo Antonio Cuadra nos brinda una visión poética y humana del exilio en sus diversas manifestaciones y corrobora una conceptualización del poema y la migración que yo veo desde la época de su primer libro titulado Poemas Nicaragüenses. Recuerden aquella bella parábola de Jorge Luis Borges, La muralla y los libros, donde afirma: la muralla en el espacio y el incendio en el tiempo fueron barreras mágicas destinadas a detener la muerte. Fin de la cita. Sin embargo, sabemos que ni la muerte ni la migración se pueden detener. Somos un universo en diáspora. Si algo nos está demostrando esta posmodernidad globalizada es que todo es flotante. ¿Dónde radica ahora la cultura? ¿Dónde afianzar las identidades? ¿Dónde y cómo ser nicaragüense o peruano? Por otro lado, nuestro querido siglo XXI está demostrando que los odios étnicos son más profundos que lo que creíamos, que es muy fácil detestar a nuestro hermano y que cientos de años de historia pueden surgir intempestivamente a la menor provocación, causando guerra y derramamiento de sangre.
los encuentros y los pactos entre países deben ir marcados por la verdadera comprensión entre los pueblos y ceñidos por la tolerancia, la empatía y la amabilidad. Riverside es uno de los poemas más hermosos que Pablo Antonio Cuadra le dedicara a la poética del exilio y la frontera. La patria ahí se define como el lugar pensado en los que nos precedieron, pero es también el polvo de ese bus lleno de nicaragüenses que cruzaron el río. Estos poemas los escribió en Texas. La patria en el siglo XXI ya no podemos situarla en virtud de un perímetro geográfico. Este es el siglo de los desplazamientos, del Internet, de la nacionalidad virtual y de la inteligencia artificial. ¿A quién le importa ya la localidad cuando es tan fácil irse y regresar? ¿A quién le importa? En Riverside, la patria es un autobús en continuo desplazamiento, es una patria rodante, itinerante. El poema final de esta colección, titulado Exilios, contiene el grave dilema del emigrante, el impulso de partir y la voluntad de quedarse. Este dilema es seminal para toda la psicología del exilio. Nadie que haya algún día emigrado podrá sustraerse a ese desgarramiento de partir y desgarramiento de quedarse. La represiva realidad nos impele a partir, a buscar la vida en otro lado. El amor a la tierra nos compele a quedarnos, a morir en nuestro suelo materno. Así se destroza la unidad del individuo. Pocos versos resumen mejor la contradicción del exilio que el siguiente silogismo. Cito: entonces quisiera ser extranjero para regresarme a mi patria. Bello díptico que encierra el deseo y la realidad, el ansia de paz y la urgencia de identidad. El deseo, como nos enseñó Lacan, es siempre el motor de todo en la vida. El querer ser extranjero se contrasta con el querer ser nicaragüense. El deseo de ser nicaragüense lo que lleva al poeta a querer ser extranjero, para no sentir el dolor al dejarla, al marcharse. Hermosísimo poema que reivindica a la más fiera libertad y la más ardua entereza. Termino con las palabras finales de la columna de Sergio Ramírez. Cuando una tiranía pone precio a la cabeza de un escritor, significa que las palabras han cumplido su cometido, han conseguido que sea lo que debe ser, letra viva, no letra muerta. Bien, luego de estas 5 estupendas, formidables ponencias, no necesito realizar ningún comentario, solamente abrirles a ustedes, digamos, el micrófono para que puedan formular preguntas, sugerencias, de modo que ya. Muchas gracias a los ponentes porque nos han hablado de un tema palpitante. Quería decir que, por ejemplo, el Cusco es una ciudad singular en el Perú y supongo que también en un nivel más amplio porque, como ha demostrado Luis Nieto de Gregori, valioso escritor peruano, el Cusco quizás sea el único bastión donde el quechua sigue dando la batalla. Pero también Cusco es una ciudad mestiza donde se habla el español. Y a la vez, el Cusco recibe fuerte presencia de migrantes, especialmente los turistas que vienen de Estados Unidos y de otros países, porque quieren llegar al Cusco. Y yo le preguntaría a Luis Nieto, ¿cómo entiende él esta situación multiglósica en la que vive el Cusco? ¿Hacia dónde irá el Cusco en ese sentido
social, literario, lingüístico. Vamos a reunir varias preguntas a los distintos ponentes y luego vamos a pasar la palabra por orden. Bien, ¿alguna intervención más? Sí, allá atrás y aquí, más adelante. Buenas noches con cada uno de los ponentes. Ha sido una sesión realmente enriquecedora con cada una de sus participaciones y es un lujo en realidad tenerlos aquí en Arequipa. La pregunta que quisiera realizar, no quisiera enfocarlo solamente en un ponente, sino abrirlo en general, en realidad, aunque de repente mi expresión pueda sonar así. ¿De qué manera consideran ustedes que las políticas interculturales implementadas transforman las jerarquías, en este caso simbólicas, entre el quechua, el español o el inglés y el español, especialmente en espacios educativos y públicos, donde persisten formas no tan sutiles de colonialidad lingüística? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta mesa tan motivadora y tan sensibilizadora. Yo quería hacer un comentario sobre la expresión acerca de la llave perdida en la maleta de la casa a la que no se puede volver, porque me hizo acordar de un exilio muy importante en la historia, de una expulsión muy importante, que fue la expulsión de los judíos de España, de los judíos sefarditas en el siglo XV. Y hay un poema muy interesante del siglo XX, de descendientes de esa comunidad sefardita, que se llama Sueños de España y que hace referencia a la llave de la Casa de España, que durante muchas generaciones se había conservado entre la familia de esos españoles que habían dejado Sefarad allá a fines del siglo XV. O sea que, bueno, el exilio y las penurias del exilio es un tema que en nuestra cultura nos persigue desde siempre, tal como se dijo en la mesa. Pero el motivo de la llave me interesó especialmente. Gracias. Ante todo, felicitaciones a todos los ponentes. Quisiera hacerle una pregunta a Armando Chávez. Dijiste que muchos hispanos apelan a las redes sociales, a los medios tecnológicos. Dijiste que estamos en un momento de asombrosos adelantos tecnológicos. Quisiera saber si la inteligencia artificial de algún modo puede ser una herramienta útil para esos hispanos. Te lo pregunto como un ejemplo. Yo vivo en Estados Unidos, como sabes. Voy a mi cardiólogo, veo en mi página el informe en inglés con términos técnicos y le pido un chatbot, tradúcelo al español y explícamelo en términos sencillos. Quisiera saber si ese maravilloso medio tecnológico de la inteligencia artificial no puede ayudar al hispano, aunque sea por fines de su adaptación. Sí, esta pregunta es para Lucho Nieto. Bueno, todos sabemos que el Cusco es una especie de ciudad imán, ¿no? Viene mucha gente de todas partes del mundo. Y Antonio González Moto se ha referido a que el quechua es un bastión de la resistencia del quechua también, ¿no? Aquí en el Perú. La pregunta es, ¿cómo has notado que el quechua se va modificando se está modificando en relación con esta migración tan poderosa, tan potente que hay, ¿no? Esta internacionalización, ¿no? del Cusco como una ciudad que atrae a todas partes del mundo, a gente de todas partes del mundo, pero que no solamente las atrae, sino que las hace quedarse a vivir en el Cusco, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas, o sea, cómo la migración afecta a la pérdida de la lengua materna, ¿no? Es algo, lo que hace la migración es fascinante, ¿no? Con respecto a las lenguas. Gracias. Sí, mis felicitaciones a todos. Una pregunta para Armando.
era si podría hacer un comentario de repente sobre el Spanglish y lo chicano, que no lo he mencionado. Ok, buenas noches, bienvenidos a Arequipa. Mi nombre es Serafina Condori, soy quechua hablante, soy docente quechua aquí en la universidad. Y bueno, desde mi perspectiva, durante este tiempo, me he percatado de que la educación intercultural e interculturalidad, como se está enfocando, creo que no está dando buenos resultados en el rescate de la lengua o en la revitalización de la lengua. Usted como investigador, no recuerdo su nombre, disculpe, creo que Gustavo. Luis, ¿qué has podido notar y qué se puede hacer para mejorar en la revitalización de la lengua en sí y de la identidad lingüística y cultural? Chica Maya. Bien, muchas gracias por las preguntas. Creo que han estado en correspondencia con la excelencia de este panel. Vamos a responderlas y siéntanse libres para referirse a otras preguntas que apuntaron a otros colegas, pero lo vamos a hacer en el orden inverso. Por eso arrancas tú, Nicasio. Muchas gracias, don Gerardo. Efectivamente, en esa columna, Sergio Ramírez empieza citando el hecho que es una tradición, algo que viene, digamos, desde la tradición sefardita, la historia de la llave, y en su primer párrafo cuenta precisamente eso, ¿no? Y luego empieza a hablar de su situación personal y del exilio latinoamericano y nicaragüense en particular. Y la situación del sefardí nos lleva precisamente a la dinámica de las lenguas en contacto con otra lengua, ¿no? La lengua del emigrante y la lengua del país receptor, que crea unas sinergias maravillosas. Todos sabemos muy bien que el español y todas las lenguas romances se desarrollaron gracias a ese contacto, ¿no? Del latín con las lenguas de la península ibérica, y ahora estamos viendo el fenómeno del Spanglish en los Estados Unidos, el contacto del español con el inglés. Yo estudié en Bélgica y hablábamos del frañol, porque hablábamos español con palabras en francés, etcétera. Entonces, eso siempre enriquece la lengua. El contacto de dos lenguas va enriqueciéndolas, aunque están en situaciones desiguales. Muy difícilmente vamos a encontrar una sociedad donde las dos lenguas en contacto estén en el mismo nivel. Siempre hay una relación de poder desigual, y eso lleva a situaciones de dominación, de colonialidad o de poscolonialidad, un poco con la pregunta de la joven. Y en fin, Luis, tú puedes explicarnos mejor la situación del quechua. Gracias. Gracias por las preguntas. Creo que han habido 4 preguntas sobre el tema que hemos tratado con Armando. 2 en relación a políticas de interculturalidad y 2 a los cambios que vive el Cusco, una ciudad muy cosmopolita, con mucha presencia no solo de migrantes del campo a la ciudad, sino también de extranjeros. Sobre el asunto, yo creo que podría resumir de esta manera. Creo que nuestro país está en un momento clave, crucial de su historia. Políticamente hemos tocado fondo, estamos tocando fondo, pero socialmente me parece que están discurriendo 3 ríos profundos, por usar las palabras de Arguedas. Uno que es una corriente enorme democratizadora, otro que es una corriente de integración de los pueblos indígenas, de lucha de estos pueblos por sus derechos, y el tercero, un río muy profundo también de lucha de las mujeres por tener igual derechos que los hombres. Entonces, en este contexto creo que hay que ser optimistas sobre lo que ocurre en Perú, y el Cusco puede ser, como lo veía Arguedas hace décadas,
el crisol, el lugar donde se estén produciendo muchos de estos cambios que van a transformar el país. Yo diría que Cusco es en ese sentido emocionante, ¿no es cierto? La presencia de extranjeros está haciendo que ahora, por ejemplo, la población quechua-hablante se salte el castellano, hablan el inglés porque empiezan a trabajar de guías, de vendedores ambulantes y lo hablan mejor que los castellano hablantes cusqueños, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo el tema que se ha tocado en otras preguntas de las redes sociales, la inteligencia artificial. Las redes sociales tienen ahora un espacio muy interesante en quechua. Tenemos influencers, chicas influencers con el idioma quechua, cantantes en quechua. Y lo que nos falta es el tema de la inteligencia artificial. Lamentablemente las lenguas indígenas no tienen todavía herramientas de inteligencia artificial y es algo que hay que superar. Yo les quiero dar solo un ejemplo. Una universidad de Lima, la Pacífico, está desarrollando un aplicativo para recoger testimonios en idioma quechua de los más diversos, ¿no? Cuentos, anécdotas, adivinanzas, fragmentos de historias de vida, para alimentar la inteligencia artificial. Nuestra tarea ahora es que la inteligencia artificial hable quechua, hable aymara y hable lenguas amazónicas. Gracias. Sí, muchas gracias a mi colega Jorge Covarrubias por la pregunta sobre inteligencia artificial. Conozco que Jorge se ha ido especializando en este tema y en realidad yo debería estar consultándolo a él, porque realmente está haciendo aportes muy interesantes sobre la irrupción de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya llegó para quedarse, y no solo por su gran cantidad de provechos reales, concretos, asombrosos, sino también por la alianza que están forjando los titanes, las grandes compañías tecnológicas con los centros de poder. O sea, eso es evidente. Ya este es un nuevo poder. Entonces yo lo que diría, porque este es un debate constante, yo soy profesor universitario en Texas, este es un debate constante en muchas universidades y con las administraciones y con los estudiantes. ¿Cómo adoptamos, cómo incorporamos los beneficios y los puntos un poco riesgosos o muy riesgosos de la inteligencia artificial al proceso de formación, de enseñanza? Cómo cada individuo puede hacer de esta arma de doble filo, dos filos muy cortantes, cómo incorporamos esto en beneficio del individuo. No voy a decir solamente en beneficio de los hispanos, sino de todos los individuos. Yo creo que podemos ver los beneficios concretos de la inteligencia artificial para crear, repensar nuevas formas de investigación y de escritura. O sea, es un gran arma para compilar información, acceder a otros contenidos que antes nos costaba muchísimo poder llegar porque estaban en otro idioma, porque no podíamos tener el tiempo suficiente para consultar todas las fuentes. Bueno, eso lo puede garantizar la inteligencia artificial en segundos. Bueno, todo esto enriquece la investigación, enriquece el pensamiento, la escritura. Y enriquece, por ejemplo, diría, para los hispanos o para un joven o para alguien que quiera prosperar en cualquier sociedad, puede acortar drásticamente el tiempo de estudio, por ejemplo, una carrera universitaria, porque es tanta la agilidad en que se puede avanzar para poder preparar un ensayo, un artículo, una tarea. Hay que usar eso, pero hay que usarlo de modo positivo, no para que seamos perezosos. O sea, no vamos a tener a la inteligencia artificial como un mayordomo que hace lo que nosotros deberíamos hacer, que nos sustituye a nosotros, sino vamos a usar a ese mayordomo para nosotros avanzar más rápido y ser mejores. Ese es mi concepto. Yo creo que esa es la forma de incorporarla.
Es lo que puedo decir por ahora, porque también me quiero referir a la pregunta de mi colega doña María Carazas sobre el Spanglish. Yo vivo en Texas, siempre he vivido en Estados Unidos, cerca de la zona de frontera de Estados Unidos con México. No fue algo que yo elegí, se fue dando. O sea, he vivido en Arizona, en Nuevo México, en Texas. He estado rodeado durante 20 años de Spanglish, de colisión y de noviazgo de dos lenguas. Yo no me inclino a usar el Spanglish en mi vida. Yo soy ya un cubano, muy cubano, que me reafirmo en mi idioma español, pero estoy rodeado por el Spanglish y me parece que tiene una zona lúdica, juguetona, humorística, creativa, y que cumple con el cometido de que las personas se entiendan, ¿no? Ese es el objetivo de una lengua, ¿no? Establecer contacto, comunicación. El Spanglish cumple con esa función. Casualmente estoy enseñando ahora un curso de Spanglish en mi universidad. ¿Qué le enseño, qué le digo a mis estudiantes? Conozcan, depuren su uso del idioma español, sepan las herramientas de cómo mejorar su español, sepan definir dónde tienen que usar el inglés o el español en un contexto formal, profesional. Usen la lengua según el contexto y en beneficio de ustedes. Y si ustedes tienen esa riqueza y esa amplitud lingüística de poder también jugar con el Spanglish en un ambiente informal, familiar y con amigos, pues diviértanse también con el Spanglish o resuelvan sus situaciones prácticas cotidianas con los términos que nos provee. El Spanglish te da términos que hay gestiones que yo tengo que hacer en mi vida cotidiana en Texas, que si yo no uso esta especie de lengua franca para comunicarme en algunos negocios, pues no me entiende, porque no me va a entender ni la palabra correcta en inglés ni la palabra correcta en español, así que tengo que irme por el Spanglish. Entonces la cuestión es ser más diversos, estar mejor dotados para poder tener esta cuestión de en cada momento usar el instrumento adecuado. Muchas gracias. Creo que podemos seguir después de esta conversación. Gracias, Armando. James. Bueno, creo que ninguna pregunta realmente iba por mi camino, pero se me ocurre decir esto, que el exilio desde luego supone mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Y como dijo Fernando, uno nunca deja de ser exiliado, apenas uno ya es exiliado y va siempre a ser exiliado. Pero, por otro lado, el exilio es un reto. Y los que yo he visto en los casos que yo estudio, algunos simplemente colapsan, no pueden con el sufrimiento del exilio, y otros lo toman como un reto. Es un reto pensar de otra manera, pensar a través de otro lenguaje, es tener nueva perspectiva, ¿no? Y yo creo que esto, realmente los poetas o los escritores que más admiro son los que han aceptado y asumido ese reto, ¿no? Y han sacado mucho provecho de eso, ¿no? Yo estoy muy a favor del bilingüismo, trilingüismo. O sea, nunca entendí por qué los catalanes querían anular el natural bilingüismo del catalán. O sea, tienen ya desde el principio tienen el catalán y el español. ¿Por qué? ¿Por qué se van a empobrecerse? O sea, y que además pues, que aprenden el francés, aprenden el inglés, el griego. O sea, las lenguas son una enorme riqueza que pertenece a la humanidad, ¿no? Y están ahí, que nosotros podemos disponer libremente de estos estímulos, ¿no? Yo estoy a favor de la multiculturalidad y desde luego multilingüismo, ¿no? Gracias, James. Fernando. Bueno, me recuerda cuando yo estaba en la Facultad de Derecho, que por mi nombre Serrano, siempre era de los últimos que me tocaba hablar y siempre me ponían una calificación peor de la que yo pensaba porque los maestros estaban cansados. Entonces me toca hacer un par de referencias o 3 referencias de un tema que es apasionante, que tiene muchísimas facetas y que son muy difíciles de analizar. En primer lugar, y yo creo que es fundamental, la importancia de la lengua, la importancia del idioma como medio de comunicación y como manifestación de ideas, de sentimientos y de belleza. Luego, una definición de nación, porque la lengua es el síntoma o una de las facetas más importantes de una nación.
Se puede hablar en un país, voy a poner el ejemplo de mi país, de México, de una identidad nacional. ¿Desde cuándo y a partir de cuándo? Yo tengo una idea particular, pero será a partir de 1910, de la Revolución Mexicana. Antes carecían el conjunto de mexicanos de esa idea, de una historia común, de una vida común y del deseo de un proyecto común. Lo que tenemos que aceptar en estos momentos, porque ninguna lengua es mejor que otra, ninguna representa otra cosa y es vituperable. No nos debemos dejar llevar ni por los afectos, ni por los odios, ni por las definiciones intelectuales. En México es muy común decir que el español es una lengua de dominio, que es una lengua de conquista. Y si vemos la realidad histórica, la Gran Tenochtitlán cayó gracias a los indígenas que Marina, una indígena que hablaba idiomas, los convenció que se aliaran a los españoles. Nunca más del 10% de los españoles tomaron la Gran Tenochtitlán, llegaron al 12%. Y se dice que el español es una lengua de conquista, cuando la independencia de México se hizo por criollos y por peninsulares, y todos hablaban español. Entonces, ¿cuál fue la función del español en ese inicio de la integridad de la nación mexicana? Yo creo que tenemos que reconocer, por ejemplo, que en México hay zonas precisas donde las lenguas locales tienen como manifestación de la cultura local una importancia absoluta. En Yucatán, el maya, en Oaxaca, el zapoteco, en Michoacán, el tarasco. Los mejores presidentes de México han sido indígenas, 2 oaxaqueños, Benito Juárez y Porfirio Díaz, y un michoacano, Lázaro Cárdenas. Si ustedes los invito a que visiten la casa del nacimiento de Lázaro Cárdenas en Michoacán, hay una foto de su acta de nacimiento que dice: presentaron viva un niño de raza indígena. O sea, era era de raza indígena y fue un presidente magnífico. Entonces, lo que sí hay que reconocer que somos, como decía James Balander, somos países multinacionales, y eso implica con múltiples lenguas que tenemos que defender y que tenemos que apoyar. Porque el gran peligro que tenemos, y que mucha culpa es nuestra, es que por un efecto, por una razón de práctica comercial, hay lenguas que se imponen, como es el inglés, porque todo el mundo lo habla, porque es un idioma muy fácil, porque es un idioma muy accesible. No quiero perdón a los que hablen inglés, no quiero decir que sea un idioma ni más bello, ni más eficiente, ni más eficaz, sino simplemente que está más generalizado. Entonces, y por el cambio nosotros, perdón si afecto a alguna feminista, estamos cometiendo errores fundamentales. El idioma inclusivo, hablar de ellas, ellos y ellas, ni aclara, ni precisa, ni embellece el idioma. Al contrario, entorpece y nos crea más problemas. Entonces yo creo que tenemos que tener conciencia de la importancia del idioma en todos los grupos, en los grupos migrantes y en los grupos sociales, cómo hay que defenderlos y cómo hay que apoyarlos con todo lo que podamos. Y aquí quiero recordar un soneto de León Felipe sobre su lengua del exilio, que dijo: y hermano, ¿cómo vas tú a alimentar el fuego si yo me llevo la canción? O sea, es mucho más importante el idioma, lo que el idioma significa y las ideas que aporta el idioma, que hay que quedarse con las armas y con los bienes materiales. Muchas gracias. Muchas gracias, creo que ha sido estupendo. Y bien, pido un nuevo aplauso para... Y faltó una mujer aquí. No, más. A lo mejor sobramos 6 varones. Es estupendo, estupendo. Perdón.
Un idioma que se nutre del mestizaje y la interculturalidad. Así será. Y gozosos diremos, es mi patria el globo entero. Hermano soy, del indio y del ibero. Un idioma que puede expresar mensajes de forma clara y accesible. Tan clara como el agua. Un idioma que seguirá evolucionando junto a las culturas digitales y la inteligencia artificial, y que podrá acercar a los más jóvenes al notable escritor que nos convocó para decirles, anunciándoselos con enorme alegría, que la próxima reunión tendrá lugar en mi tierra natal, en la ciudad de Arequipa, que estoy seguro va a recibirlos a todos ustedes con los brazos abiertos. Aquí nos reuniremos para celebrar nuestra lengua como un idioma que incluye, une y hermana. Aquí compartiremos historias, experiencias y anhelos. Aquí, donde el mestizaje se encarna en su gente y su arquitectura, crearemos un espacio para debatir y proyectar nuestro idioma hacia el futuro. Aquí, en Arequipa. Décimo Congreso Internacional de la Lengua Española. Arequipa, Perú, 2025. Arequipa, ciudad de tradiciones y de gente laboriosa.